Muy buenas, soy Alberto y vengo a presentar este descubrimiento, fosfina en las capas atmosféricas de Venus. Bueno, fosfano, quizá algún químico me mate, pero perdón por la equivocación. Y su impacto mediático, la imagen de la ciencia que da. ¿Por qué he elegido este descubrimiento? Pues lo he elegido porque es reciente, fue el 14 de septiembre cuando se publicó. Claramente es tecnocientífico, pues utiliza medios punteros para sus descubrimientos. La estructura es de eh, descubrimiento, publicación, mediatización y escepticismo, muy clara. Y su delimitación temporal también, porque gracias al tiempo que ha pasado desde el 14 de septiembre se puede ver desde otro punto de vista. Lo escogí también porque gracias a que este descubrimiento fue avanzando conforme dimos la asignatura, me pareció encontrar muchas similitudes con el artículo de los neutrinos que presentamos. Y al mismo tiempo, creo que el que sea muy similar al de los neutrinos, pero muy reciente, no tan reciente como el de Paulo sobre la vacuna del coronavirus, pero bastante reciente, creo que lo hace más fácil de seguir, por decirlo así. Este artículo fue con el que yo me enteré de este descubrimiento, que lo veremos más adelante. Lo que dice el artículo es que se detectó fosfina en las capas atmosféricas de Venus. La fosfina es un posible biomarcador, es decir, no es vida, no indica que haya vida, como es el caso de un biomarcador, sino es algo que puede haber sido producido por vida. El caso del artículo lo indica de manera muy clara. Habla de que si se desconocen procesos químicos que puedan explicar la fosfina en las capas atmosféricas de Venus, la única explicación posible es que se desconozcan procesos químicos que los generan, tanto fotoquímicos como geoquímicos, y como última posibilidad, la vida. Por tanto, lo matizan bastante. He dejado aquí un pequeño calendario para que podáis seguir los diferentes descubrimientos de los que voy a hablar, pero aquí está el descubrimiento, la publicación, aquí se mediatiza bastante, empieza el escepticismo y luego se empiezan a publicar artículos científicos que apoyan o rechazan la hipótesis del artículo inicial. Y por último, lo más reciente, es la publicación de un artículo que pone muy en duda y indica que puede haber habido errores serios. Vamos a ver. Vale, los 5 primeros resultados que aparecen en español cuando se busca Venus entre estas fechas, más o menos el día 13 y el día 14. La BBC habla de que puede haber vida extraterrestre, posibilidad extraordinaria, el ABC posibles huellas de vida que pueden ser producidas por microbios, posibles indicios de vida atribuidos a microbios, posibles indicios de vida, se considera un marcador biológico el fosfano, podría tratarse de vida, podrían haber encontrado una forma de vida. Constantemente el podrían aparecer, vemos una concepción débil de la ciencia. Y luego otras menciones de honor, que no salen los primeros, pero que me parecen llamativos. Fuertes indicios de presencia de vida, posibles indicios de vida potencial, primeros indicios de vida extraterrestre, vida potencial en el planeta, indicios de presencia de vida extraterrestre. Vemos una concepción mucho más fuerte. No se habla de la duda que hemos visto en el artículo, se habla de cosas seguras. No hay ningún tipo de duda. Y los medios que voy a analizar son estos. Me voy a parar en cada uno a explicar más o menos qué es, pero yo creo que si no los conocéis todos, ahora lo voy a explicar. He usado diferentes fechas para que se pueda ver el cambio. En primer lugar, La Estirpe de los Libres es un podcast creado por Iker Jiménez durante el coronavirus. Iker Jiménez es un presentador en España conocido por su programa Cuarto Milenio, en el que habla de teorías de la conspiración, pseudociencias, fenómenos paranormales, etc. Y en su podcast, publicado el día 13, gracias a una filtración del artículo, pese a que estaba embargado, se habla de se ha intentado tapar esta información, o la fosfina ha sido creada en el laboratorio, o se ha producido por degradación de materia orgánica, firma biológica concluyente, sinónimo de que haya algún tipo de forma de vida, y artículo referenciado por el MIT, publicado por eminencia, avaladas por la Royal Astronomical Society, una concepción de la ciencia claramente fuerte. Se habla de evidencia, no se habla de duda. Se habla de no hay ninguna otra explicación. Está claro, todos son cosas claras. Además del toque extraño de teoría de la conspiración. Lo cual vemos que
Es algo extraño. La BBC, medio internacional, en este caso en español, indica el 14 de septiembre que los autores están confundidos, están abiertos a sugerencias, equipo cauteloso, se toman las noticias con pinzas. El 18 de septiembre se matiza aún más, se habla de piden cautela, el anuncio sobre Venus es imprudente, carece de confirmación y puede ser resultado de una coincidencia, es decir, no ha sido revisado suficiente, puede que contenga un error o ignore algún contexto importante. La gente, a veces ansiosa por mostrar los resultados, termina cometiendo errores. Vemos una concepción de la ciencia claramente débil. Vemos una concepción de la ciencia en la que hace falta revisar. Es más, conforme avanza el tiempo, del 14 al 18 de septiembre, la cosa se matiza más todavía y se pone más en duda. Luego el país, se habla de hallazgo preliminar que asegura que una de las explicaciones más posibles es que haya vida. Es una detección apasionante, pero se queda muy lejos de probar la existencia de vida. Y luego el 26 de octubre, cuando se publica el documento que dice que es un error, dichos documentos desestiman. Hay que tener cuidado con no exagerar cualquier interpretación que sea irremediablemente reconocida por la ciencia, por la prensa, perdón. Y por tanto vemos una concepción de nuevo débil. Escepticismo, duda constante, aparte duda vinculada con los medios de comunicación pueden generar atención pública sobre un descubrimiento dudoso. Por último, Nauka es un blog de divulgación científica bastante conocido en España, y los autores que publican sobre este artículo son dos distintos. El 14 de septiembre es Daniel Marín y habla de podría estar siendo creado por microorganismos, pero también podría existir otros mecanismos abióticos. De hecho, es lo más probable. ¿Quiere decir que haya vida en Venus? ¿Vida en Venus? Pues no, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Una concepción débil de la ciencia requiere pruebas constantes. El 19 de septiembre, otro autor distinto publica en redes sociales, varios expertos han puesto en duda la observación del fosfano, pero al mismo tiempo la hipótesis de existencia de vida microbiana no se puede descartar. También una concepción débil. Está por un lado la puesta en duda, pero también no se puede descartar que exista vida. Por último, el 28 de octubre, mucho más severo. Un reanálisis dice que los datos son erróneos, es una mala interpretación. Quizá parezca algo muy duro, pero la ciencia no avanza al ritmo de falsas esperanzas que ofrecen los medios. Muchísimo más duro. Es más, hasta el punto de que podemos considerarlo una concepción fuerte de la ciencia, pero al lado contrario. Es decir, es demasiado poco crítico con el artículo que critica el artículo inicial. Por tanto, podemos ver que hay problemas. Para mí la conclusión, voy a unir las conclusiones del análisis con las conclusiones generales, es que lo social se mezcla claramente con lo científico. Son inseparables, por decirlo así. Las expectativas que hay sobre un descubrimiento así son brutales. Normal que el artículo haya estado embargado, se hayan mandado notas de prensa a los medios, etcétera. Porque cualquier descubrimiento que implique el descubrimiento de vida en otro planeta, algo similar, o que se acerque, va a generar un impacto mediático brutal. Y eso pone bajo el punto de mira a los autores de los artículos. Más allá de que luego ese artículo sea revisado por otros, pero los convierte en figuras mediáticas cuando muchos científicos se quieren alejar de eso. Otro punto que creo que es clave es que hay que ser críticos, pero con crítica. Es decir, al contrario que el último artículo que hemos visto de Nauka, no se puede poner en duda un artículo científico y cuando otro artículo indique que es un fallo, creerlo 100%. Al mismo tiempo que el artículo inicial tenemos que ponerlo en duda, los artículos que lo desmienten hay que ponerlo en duda. Así funciona la ciencia. La revisión tiene que ser constante. Y yo creo que se ve muy claro en este descubrimiento las concepciones fuertes y débiles de la ciencia. Es curioso cómo los dos extremos tienen concepciones fuertes. Tanto el extremadamente crítico con el descubrimiento de vida en Venus como el extremadamente a favor del descubrimiento de vida en Venus. Creo que en el primer caso es por un sesgo de confirmación, es decir, un grupo que quiere, que le interesa noticias estilo que haya vida en Venus, porque es lo que genera lectura. Y por otro lado, divulgadores científicos que están un poco hartos de descubrimientos así mediáticos que hablen de vida en Venus cuando realmente no lo es. Entonces, cada uno tiene sus razones para tener concepciones fuertes de la ciencia. Y eso, la ciencia no está separada de lo social. El debate por Twitter sobre
el debate por Twitter sobre la crítica ha sido muy viral, porque los científicos que por el 26 de octubre publicaron un contraartículo fueron especialmente duros, diciendo que los anteriores tenían que retirar su artículo y tal. Están sujetos a expectativas, como todos lo estamos. Y, por ejemplo, la publicación de un artículo así puede mover grandes cantidades de presupuesto para dirigirlo hacia otros descubrimientos científicos, y otros que sean menos famosos pueden desaparecer. Justamente esto es interesante porque Feyerabend hablaba de cómo la ciencia democrática puede ser interesante, pero al mismo tiempo puede no serlo, porque quizá la inversión científica se dirija hacia aspectos que son más mediáticos, son más interesantes porque llaman más la atención, pero no tienen por qué ser tan útiles. Y por último, hablamos del Cosmonauta Fantasma y el Seco de Confirmación, sobre cómo Iker Jiménez, otra vez, pero como tanto otros, pueden caer en querer creer algo que le venga bien o querer creer algo que tenga sentido dentro de su mentalidad. Y ya está, este es mi análisis, espero que haya gustado y muy buenas tardes, día o noche, dependiendo de la parte del mundo en que sea. Hasta luego.